Esta app sirve para ver el plano de red, avisos de servicio, reportes de servicio, etc. Primero tenemos las tres líneas. Al dar clic en una de ellas vemos el plano de red y los horarios de funcionamiento y llegada de los trenes en formato PDF, así como el plano de barrio de cada estación. En línea 3 solo está el plano de red. Luego tenemos los avisos que son boletines de Metrorail sobre el funcionamiento del metro, luego tenemos la opción de hacer reportes. La opción de descuentos no funciona, incluso la app falla. Me imagino que sería para mostrar ofertas en los negocios cercanos a la estación a escoger, pero está vacío. La opción de lectura es para el rincón de la lectura que está en la estación Cuauhtémoc. Contiene un catálogo de libros disponibles de esa biblioteca y un reporte para pedir un libro prestado de este catálogo. Esta biblioteca se ubica en el segundo piso de la estación, donde está el Cibercafé y 24H entre las escaleras del andén Exposición y las del andén Talleres. Saliendo un poco del tema, lo de la biblioteca es una idea genial para llevar un libro mientras haces tu viaje o tener un rincón a donde llegar a descansar al hacer tu transbordo entre las líneas 1 y 2. Actualmente están abriendo negocios que van desde un Oxxo, venta de accesorios, tienda de ropa hasta cafetería y pizzería. Esto para llegar a tomar un descanso entre viajes. Volviendo a la app, las últimas tres opciones no tienen mucha explicación. Aquí encuentras notificaciones del servicio en el momento, por si alguna estación sufrió un desperfecto o si una línea se quedó parada. Falta actualizar los datos de la línea 3. Además que la interfaz está un poco anticuada con eso de poner todo en PDF, apenas que le invirtieran tiempo en hacerlo todo más presentable y bonito. No todos los teléfonos jalan bien con el PDF. Si bien están los horarios de llegada de los trenes en PDF, tal vez sería mejor que en lugar de eso, se viera mejor dónde va el tren y el tiempo estimado de llegada a la estación seleccionada. Como conclusión, es una app con fines informativos, pero sí le hace falta que Metrorail le dé una manita de gato. A esta le doy 2 estrellas y media de 5. Y en la sexta aplicación tenemos a Urbani. Urbani es una empresa regiomontana cuyas oficinas están en San Pedro Garza García. Su función es administrar la aplicación, la cual fue creada con el fin de realizar pagos en el transporte público y servicios básicos. Es la app del ciudadano. Se puede decir que la aplicación funciona más como un monedero virtual. En esta plataforma primero encontramos el escáner de códigos QR, tal vez está destinado a realizar pagos de servicios. Después tenemos la ventana de recargas donde damos de alta alguna tarjeta de débito o crédito para hacer recargas vía internet. Esto está muy bien porque ya no tienes que ir a algún comercio a recargar y hacer filas. También está la opción de enviar y recibir dinero por medio de números de celular y QR. En el inicio está lo que nos interesa por ahora. Tenemos la opción de comprar boletos de camión y metro, así como el boleto de tu viaje más reciente. Todavía la opción del metro está como no disponible. Respecto al camión, esto sigue en fase piloto y solo funciona con las rutas express, las cuales tienen los códigos junto al chofer, en las puertas de las unidades de la Ecovía y ahora hasta en las paredes de las estaciones de la Ecovía. Para comprar boletos es muy fácil, primero deberás tener el saldo suficiente, obviamente. Luego entra en Adquiere tu pasaje. Escoge cuántos vas a comprar y dale comprar. La app abrirá tu cámara para escanear el código de acceso de la unidad y ahora con la última actualización puedes ingresar tu código manual, el cual es un número de 4 dígitos. Al leer el código te aparecerá tu boleto virtual, el cual debes enseñar al chofer. Por cada uso podrás reclamar tu recompensa de Urbicoins, los cuales son 5 por cada viaje que haces y 100 Urbicoins es $1. Después tenemos la ventana de tienda, la cual no está disponible por ahora y por último están tus datos personales de perfil, historial de pagos y recargas, ayuda, cupones, Urbicoins, etc. Este proyecto lo veo bien novedoso, ya que ahora ya se usa el celular para todo y lo que se trata de boletos, ya hay aplicaciones donde descargar el boleto para tu evento y muestras el código QR para poder entrar.
Con esta app puedes recargar desde ahí mismo con tu tarjeta de crédito o débito a tu monedero virtual. En un principio los códigos QR eran batallosos para leerse, ahora en octubre pasado la empresa los cambió por otros nuevos y se introdujo el número de 4 dígitos por si tu cámara no funciona bien o hay poca luz. Esto hizo que fuera más rápida la compra de tu boleto. Otra ventaja es que la empresa está al día con las actualizaciones de la app y tienen un buen servicio a clientes por medio de WhatsApp que funciona incluso en domingos. En Internet podrás encontrar videotutoriales de cómo usar esta app. Sobre la tarifa, en las rutas express se cobra 13 pesos hasta en la Ecovía, igual que con tarjeta feria y mientras que con tarjeta feria se cobra 14,50 en la Ecovía. La desventaja más grande que le encuentro es que no hay app para iOS, solo para Android. Esto es un tremendo tache y esperemos la empresa solucione este problema muy pronto. La recarga solo es por tarjetas. Esperemos también haya recargas por tarjetas de regalo como lo hace Uber, por ejemplo, o se pueda hacer recargas por plataformas tipo PayPal. Otra desventaja es que si solo hubiera cobro por Herbani, la gente que no tiene smartphone no pudiera entrar. También si se te acaba la batería ya valiste. Como conclusión, es una buena idea de usar este monedero virtual para los camiones, esperemos también ya pueda aplicarse en los demás transportes. También esperemos puedan contar con otros medios de recarga de saldo, tengan promociones como transbordos o demás ideas para beneficio del usuario. Y por último, esperemos ya haya app para los usuarios de iPhone. Le daría 4 estrellas porque es una buena app, pero por el tache de olvidar hacer app para iPhone solo le daré 2,5 jejejeje. Hoy en día el cobro por Herbani está en fase piloto y solo abarca a las rutas express. Respecto a la Ecovía ya estoy viendo que los torniquetes traen algunas instrucciones de cómo entrar pagando por Herbani, incluso tienen una pantallita para mostrar un código QR. Siento que falta poco para que estos torniquetes vuelvan a activarse tanto para tarjeta feria como Herbani. Si los torniquetes funcionan correctamente, Herbani se podrá aplicar en el metro o incluso hasta en el sistema Transmetro, por ejemplo, en el de Guadalupe que usa estaciones con torniquete. En caso de que funcione bien en el metro y más gente la acepte, algunas rutas como las de Enlaces o Lascano pudieran implementar el cobro con Herbani. Algunos colegas de Facebook decían que Feria ya va a desaparecer. Esto no lo veo factible porque hay mucha gente que usamos esta tarjeta y más por los beneficios de la tarifa y transbordos. Una vez que ya funcione bien con el transporte, tal vez ya se puedan hacer pagos con Herbani para servicios básicos como agua, gas o electricidad, incluso hasta pueda ser un método de pago para establecimientos como Oxxo y demás comercios. Y bueno. Estas son todas las apps que quería mostrarles. Si sale alguna otra app para el transporte de Nuevo León, me avisan porque solo encontré estas 6 apps. Y bueno, en mi opinión la mejor para mí es Movit, porque está bien organizada, es muy intuitiva y te va guiando en todo tu recorrido, aunque hay que hacer lo posible para que las rutas cargadas estén correctas siempre y esto solo se logra con los reportes. Respecto a tarjeta feria, lo de los mapas tendrían que actualizarlos bien si quieren seguir usando la ubicación en tiempo real de las unidades, sino pues que mejor lo quiten y solo sirva para poder ver tu historial de recargas y pagos. Y por último que muestre más de 3 transacciones. Sobre ruta directa pues si tenemos Movit no creo que tenga caso de seguir usándolo en el celular. Pudieran solo actualizar la página de internet con la información más fresca para nuestra consulta. La app de Metrorail se vería mejor si tuviera una interfaz más moderna y que en lugar de usar PDF, mejor usaran una base como OpenStreetMaps y si es posible se pudiera ver en tiempo real dónde va el tren. Sobre Enrutate, pues ni tiene caso seguir usándola. Muy mal para Transregio jejejeje. Y por último, se ve mucha oportunidad para Herbani, ya que es un proyecto muy novedoso e interesante y cada día están trabajando para actualizar el sistema. Tal vez llegarán muy lejos. Y bueno, esto es todo por hoy. Suscríbete a mi canal para ver las demás entregas que hemos tenido y estar al pendiente de las nuevas entregas. Contáctame y sígueme a través de Facebook y comparte mis publicaciones para que lleguen a más gente. Espero les haya gustado el video. Se despide de ustedes su amigo el andariego. Hasta la próxima.